Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este nuevo día que nos permite estar en su presencia. Deseamos que usted nuevamente reciba la bendición de parte del Señor al acercarse precisamente al culto de este domingo, un culto que deseamos sea agradable y esté siendo agradable al Señor, ya que hemos tenido un tiempo de adoración muy especial con nuestros hermanos desde el templo. Damos gracias al Señor por esa oportunidad que el Señor nos dio de poder salir desde el templo. Queremos bendecirlos a cada uno de ustedes. Queremos darle gracias al Señor porque sabemos que Él nos ha guardado durante todos estos meses y lo seguirá haciendo para su gloria y su honra. Sé que tomará unos minutos que todos se logren conectar y quisiéramos pedirle al Señor una vez más que Él en su misericordia nos dé el consejo de su palabra para este día. Creemos que Él siempre tiene una palabra exacta para nosotros, que nos edifica, nos exhorta, nos bendice, nos liberta. Y por eso vamos a orar para que Él nos bendiga con esa palabra que Él ha preparado para nosotros, que sea recibida, como dice el Salmo 119, como miel a nuestra boca. Que los dichos de su boca sean como la miel, que esa miel pueda aclarar nuestros ojos, como lo hizo con Jonatán cuando estaba peleando y estaba a punto de desfallecer, pero encontró miel y dice que esa miel le fortaleció, le aclaró sus ojos. Así que mis hermanos, oremos. Padre, gracias porque desde temprano un grupo de tus hijos, Señor, se han puesto de acuerdo para orar por las peticiones que hay dentro del pueblo. Confiamos que esas peticiones sean escuchadas, Señor, y sean, Señor, de acuerdo a tu poder y tu voluntad, de acuerdo a tu plan para cada uno de nosotros. Esas peticiones puedan ser, Señor, oídas y respondidas, Señor, de parte tuya, Padre. Nuestra esperanza, nuestra confianza siempre está en ti. Y en este momento, Señor, damos gracias por cada familia que a través de los medios electrónicos, Señor, podemos estar en comunión y dispuestos unos a otros para exponernos ante tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el privilegio de tener una Biblia para leer. Gracias, Señor, porque sabemos que tu Espíritu Santo siempre nos habla a tiempo y nos habla fuera de tiempo. Te pedimos, Señor, que una vez más podamos tener de tu gracia, que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que la revelación de tu palabra, Señor, llegue puntual y que tu Santo Espíritu, que conoce los corazones, las necesidades, los problemas, las situaciones a veces que parecen imposibles, llegue a tiempo y tu palabra, Señor, nos dé fe, nos dé confianza, nos dé seguridad. En el nombre de Jesús, pon tu mano, Señor, en mi garganta y permite, Padre, que podamos tener la claridad para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hermana Mari de León, que alcanzo a leer, que en este momento nos sintoniza. Violeta, no, vamos a ver, no logro leer completamente, está un poquito lejos, pero sean bienvenidos todos, hermanos. Es una bendición. Hoy no pude llegar hasta el templo, pero estamos aquí para compartir la bendita palabra del Señor. Usted recordará que el día viernes no logramos completar
el tema o el subtema, el que tiene oídos para oír. De esa serie que hemos estado hablando acerca de el diagnóstico de la iglesia de hoy. Creemos que la palabra nos diagnostica y por supuesto el Espíritu Santo también. Si nosotros estamos sensibles a la voz de su Espíritu, Él nos va a estar hablando. Y el viernes hablamos acerca de 7 veces que el Señor repite esta frase en su ministerio terrenal. Y creo que en esta mañana es necesario que nosotros terminemos este tema. Ojalá que lo podamos hacer, aunque creo que es bastante extenso. Y nos toca hablar acerca de las 7 veces también que ya no el Señor Jesús, sino que el Espíritu, el Paracleto que nos convenía que viniera a la tierra, lo dejó plasmado el apóstol Juan, ese discípulo cercano. La Biblia dice que era el discípulo a quien Jesús amaba. Lo vemos recostado en su pecho y él no solamente escribe el evangelio que se conoce con su nombre, el evangelio de Juan, sino que también vemos en la escritura que el Señor, por medio de su Espíritu, le permite escribir 3 pequeñas cartas pastorales que se conocen como la primera, segunda y tercera epístola o carta de Juan, con un carácter bastante personal. Pero el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, que todos lo conocemos también como el libro de las revelaciones, que es un libro que a algunos les da miedo leer, pero que no se percatan que tiene precisamente bienaventuranza para que el que oye, el que lee y el que pone por obra el libro de esta profecía, dice el apóstol Juan. Entonces vemos que 7 veces, solo que con una diferencia, porque ahora dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. El otro Paracleto, dijimos, dice a las iglesias. En este caso son iglesias locales. Y entonces usted y yo vamos a irnos al último libro de la Biblia en esta mañana, con la ayuda del Señor, al Apocalipsis. Y aunque siempre que vemos el libro de Apocalipsis quisiéramos introducirlo desde el capítulo 1, tendríamos que hacer un estudio muy largo. Hoy vamos a ubicarnos en el capítulo número 2 de Apocalipsis. Y quisiera que usted y yo estuviéramos ahí con la Biblia abierta. Tenga su lápiz, sus marcadores, sus cuadernos, todo lo que usted necesite para poder apuntar lo que el Espíritu Santo le está confirmando, le está hablando. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero cuando escucho hablar a un ministro de Dios, siempre estoy con una libreta o estoy o en el celular o en el iPad apuntando lo que a mí el Señor me está diciendo en lo personal para recordarlo y meditar en ello. Ojalá que usted adquiera también esa muy buena costumbre. Entonces meditaba, hermano amado, que esos 7 mensajes que terminan con esa frase tan tremenda, para el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Han surgido a través de todos los tiempos, que ya casi son 2000 años de historia de la iglesia, diferentes formas de interpretar estos mensajes. Pero uno de los que en mucho tiempo los que fueron discípulos de los discípulos de los discípulos de Juan, ya que él muere casi al cierre del siglo I de nuestra era. Es interesante, hermano, darnos cuenta que algunos lo interpretan o los interpretan de una manera cronológica, tratando de ver en esas 7 iglesias las diferentes épocas que le ha tocado vivir a la iglesia. Algunos pues obviamente no están de acuerdo con esa manera de interpretar, pero encontramos cosas muy interesantes precisamente en esa manera de ver esos 7 mensajes, que vamos a ir recorriéndolos de una manera muy rápida, porque creo que cada uno de ellos, todo lo que le escribe a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, necesitarían un buen tiempo para estudiarlo y escudriñarlo. Yo quiero motivarlo a que usted, con hambre de la palabra del Señor, también lo haga en casa. Pero otra forma
que el hermano Otto nos lo compartió muchas veces, es que esos 7 mensajes han estado vigentes para cada generación de cristianos que han pasado por la tierra en una cronología que de casi 2000 años de la iglesia, desde que inicia en el libro de los Hechos hasta nuestros días, que algunos incluso se han dado a la tarea de calcular que ya son 70 generaciones las que han pasado a través de ese tiempo, precisamente en la historia de la iglesia. De tal manera que aunque hoy vamos a ir marcando los años o las épocas en los que interpretan estos mensajes en forma cronológica, porque nos ayuda y de alguna forma van encajando, diría yo, en cómo la iglesia realmente está llegando al final de los tiempos, precisamente con la iglesia de la Odisea. Sin embargo, en lo personal considero, hermanos amados, que debemos de meditar y debemos de observar que en toda iglesia local usted puede encontrar efesianos. Usted puede encontrar también puede encontrar esmirnianos. También podrá encontrar, le voy a llamar de esa manera, aunque el gentilicio no necesariamente sea así, tiatirianos. Suena raro, ¿verdad? Este otro suena más raro todavía, sardinianos, es decir, de aquellos que vienen de la iglesia de Sardis, filadelfios y laodicenses. Ese creo que está mejor, se escucha mejor. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, si usted se acaba de conectar. Estamos viendo la segunda parte del que tiene oído para oír, oiga. Y en este caso, en Apocalipsis 2 y 3, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y decíamos que en nuestra iglesia amada Betel, de donde usted es parte, y por supuesto reciban la más cordial bienvenida a todos aquellos que en esta oportunidad también se conectan, aún no siendo parte de nuestra congregación, pero sí son parte del cuerpo de Cristo. Eso nos llena también de gozo. Y quiero decirles que en nuestra amada iglesia pueden haber efesianos, esmirnianos, pergamenses, suena raro, ¿verdad? Teatirianos, sardinianos, filadelfios y de la Odisea o laodicenses. Entonces, les decía que hay dos maneras, voy a hacer la recapitulación rápido, de interpretar, o varias maneras, pero algunos interpretan estos 7 mensajes dentro de la historia de la iglesia. De tal manera que para la primera iglesia ubican que la iglesia de Éfeso es un mensaje que fue enviado directamente a la iglesia de Éfeso, como las 7 cartas fueron enviadas, o los 7 mensajes de alguna manera llegaron a estas iglesias, que me llama mucho la atención que geográficamente los mensajes están ordenados en el sentido de las agujas del reloj. Si uno mira un mapa antiguo donde se encuentra estas 7 iglesias, iniciando desde Éfeso, uno continúa precisamente en el sentido de las agujas del reloj, viéndolo desde arriba. Si tuviéramos nosotros esa posibilidad desde el aire, veríamos en el tiempo antiguo, aunque las ruinas de estas iglesias, entiendo yo, que aquellos que conocen Turquía han podido hacer ese recorrido de esas 7 iglesias, pero está Éfeso, está Esmirna, está Pérgamo, Teatira, Sardis, luego viene Filadelfia y finalmente la Odisea, que llamativamente está muy cerca de Colosas, otra de las iglesias, pero que no aparecen aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis y capítulo 3. Por razones de tiempo quisiéramos ver entonces que cronológicamente en el siglo I se ubica esta iglesia. El mensaje a esta iglesia, yo solo voy a ir entresacando, en algunos momentos voy a mencionar los versos, en otros no, pero usted tenga abierta su Biblia en el capítulo 2 del Apocalipsis para que podamos, usted pueda estar corroborando lo que yo estoy diciendo y que sea el Espíritu Santo el que también le confirme a usted lo que la Biblia nos dice
y que se necesita, porque eso es lo importante que estamos viendo en este diagnóstico de la iglesia de hoy, que es un diagnóstico para nosotros, si tenemos oído para oír lo que en este caso el Espíritu nos quiere decir. Esta es la iglesia a la que se le dice que le falta, que ha perdido el primer amor. Todos nosotros estamos bien familiarizados con eso. Pero siempre que he podido meditar y escudriñar estos mensajes, que hoy se hacen muy importantes porque, insisto, hoy usted va a tener que definir si usted es un efesiano que ha perdido el primer amor. Usted va a tener que definir si es un esmirniano. Vamos a llegar a la característica principal del mensaje que el Señor precisamente moviéndose, el Cristo resucitado que se le presenta a Juan en el capítulo 1 se mueve entre los 7 candeleros, un candelero para cada una de esas iglesias. Y es interesante que a una de esas iglesias le dice: si tú no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. De tal manera voy a quitar la luz que te ilumina. Y eso obviamente es un juicio terrible. Yo me pregunto cuántas iglesias locales en este tiempo que estamos viviendo ya no tienen candelero. Tienen fama de que viven, pero dice que están muertos. Entonces, tenemos que ubicarnos nosotros en el capítulo 2, desde el verso número 1 hasta el 7, y nos daremos cuenta que en los 7 mensajes se indica que los mensajes van primero al ángel de la iglesia. Y también la forma de interpretar por muchos es que el ángel o mensajero se refiere al ministro. Pero también creo que si nosotros podemos trascender un poquito más arriba, tenemos que aceptar, tenemos que entender y que el Espíritu a usted le dé testimonio que cada ministro tiene un ángel, cada iglesia tiene un ángel en los aires que definitivamente enviado por Dios cubre esa iglesia. Así que son 2 maneras de interpretar. Se interpreta que es al ministro, y eso obviamente a los ministros que tenemos temor de Dios nos preocupa y nos pone a temblar, porque el mensaje de estas 7 iglesias iban dirigidos primero al ministro, para que el ministro se examinara, y el ministro también, al trasladar el mensaje a toda su grey, a toda su congregación, también pudiera hacerles ver si no habían perdido, en el caso de la iglesia de Éfeso, su primer amor. Fíjese que es interesante que la manera como el Señor se presenta a cada iglesia es distinta. Y tiene que ver con la revelación que le fue mostrada a Juan, que cayó como muerto al ver al Cristo resucitado, pero con un volumen aumentado. Y que en todo el capítulo 1 uno mira que tenía ojos como de fuego, pies como de bronce bruñido, vestiduras blancas, etc. Entonces vemos que dice que el Señor en el verso 1 dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, mano derecha, que usted por la cámara la vea diferente, la ve al otro lado. Entonces, pero esta es mi mano derecha, la mano con la que yo escribo, porque soy diestro. Entonces dice que el que va a hablar a la iglesia de Éfeso, esa iglesia que muchos ubican en el primer siglo, donde todavía el último de los apóstoles estaba vivo, como era Juan, y precisamente la historia, no necesariamente la Biblia, sino que la historia de la iglesia ubica a Juan viviendo en Éfeso. Entonces es interesante que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano, en su diestra. Y las 7 estrellas, según Apocalipsis 1:20, se interpreta a sí mismo la Biblia, dice que son los ángeles, es decir, los ministros. Quiere decir que en la mano de Dios, en la mano de Jesucristo resucitado, se encuentra bajo el cuidado de Él los ministros de las iglesias. Y aunque aquí se refiere a 7, tendríamos que ampliarla, que cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados con un verdadero llamado de parte del Señor, estamos en las manos de Dios.
Es llamativo que le llama estrella, y yo creo que hoy muchos quisieran interpretar esto de una manera literal, porque muchos ministros se constituyen en estrellas. Pero en realidad yo creo que no se está refiriendo a la manera como en estos tiempos nosotros lo interpretamos, sino que precisamente el Señor le llama de esa forma porque el ministro va a irradiar luz. Pero acuérdese que es importante ver que está en la mano de Dios. Todo ministro que está fuera de la mano de Dios seguramente ha caído en desarrollar un ministerio que no le agrada a Dios. Y el que anda, así se identifica el que va a hablar, que es el Cristo resucitado, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Quiere decir que la imagen es que el Señor se movía en medio de todos los candeleros. Él estaba chequeando, estaba supervisando, porque la obra, la iglesia de todos los tiempos, Él es la cabeza de la iglesia, no lo es un hombre. Es aberrante cuando un hombre se constituye en cabeza de la iglesia. Y usted se va a dar cuenta que precisamente en la interpretación de estos mensajes vamos a encontrar que más o menos en el siglo VI se establece en lo que se llamaba iglesia en ese tiempo, precisamente la jerarquía papal, que hoy, hasta el día de hoy, se viene desarrollando el mismo concepto, la misma idea, y donde se cree que ese hombre es representante de Cristo en la tierra. Hermano, eso es una aberración doctrinal y lo tenemos que decir con toda libertad. Y yo sé que usted me entiende acerca de lo que estamos hablando. Entonces, el que va a hablar no solo tiene a los ministros y a los ángeles que cubren a esos ministros, esas coberturas angélicas en su mano, sino que está escudriñando, está caminando, está viendo. A él no se le puede engañar cómo está cada iglesia. Y obviamente, hermano, en este periodo que estamos viviendo actualmente, que ha afectado al mundo entero, aunque muchos países, muchas ciudades han estado empezando a desarrollar con cierta normalidad, obviamente siguiendo todas las directrices que sus gobiernos o sus ministerios de salud les han establecido, indudablemente no es un tiempo igual que antes. Pero en lo que atañe al diagnóstico de la iglesia, la pregunta que yo voy a estar insistiendo hasta el cansancio, hasta que usted realmente, el Espíritu Santo, le logre hacer entender que tiene que tener certeza si el mensaje que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia hoy, usted y yo tenemos oídos. Tenemos el oído espiritual destapado, sano, sin ningún tipo de estorbo, sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de distorsión, que nos permita escuchar todavía la voz del Espíritu, como personas individuales y como iglesia local. Entonces, las características de esta iglesia, yo tengo que ser rápido, dice que el Señor conoce las obras. De hecho, Él discierne, Él que examina cada una de las iglesias, conoce sus obras. Y yo tengo que personalizar este mensaje. ¿Conocerá las obras de cada uno de nosotros el Señor? ¿Conocerá las obras que como iglesia local, Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casa, nosotros hemos hecho en los 16 años de historia que tiene nuestra congregación? Por supuesto, a Él nada le es oculto. Así que nosotros, los hombres, los hijos de Dios, tenemos que reconocer que Él siempre va a conocer nuestras obras, aún las que se hacen en lo secreto, hermanos amados. Tenemos que entender eso. No es de andarse escondiendo del ojo humano como generalmente el religioso hace, sino que delante de Dios todas las cosas están descubiertas. Delante de Él estamos desnudos. Pero el Señor también conocía la fatiga. Eso habla de un trabajo arduo que la iglesia de Éfeso hacía.
y obviamente se aplica a la iglesia a la que históricamente se está refiriendo en el siglo I, que una de las cosas que yo me pongo a pensar y a recordar es que el libro de los Hechos nos indica que el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, ocupó quizá el tiempo más largo que ocupó en cualquiera de las iglesias en sus 3 viajes misioneros, 3 años, enseñándole a esta iglesia la doctrina que él había recibido de parte de Dios de día y de noche. Entonces el apóstol Pablo puso el ADN en cuanto al servicio, en cuanto al ministerio, en cuanto a la predicación de la palabra, en cuanto a la enseñanza de la palabra y cómo esa palabra debía de ponerse en práctica en la iglesia de Éfeso. Eso sin duda lo hizo antes de morir o de ser trasladado. Si usted cree que Pablo, como yo lo creo, pudo haber experimentado la anastasis, pero eso es otro tema. Entonces esta iglesia, que como insisto, también la ministró el apóstol a quien Jesús amaba, que por ser tan jovencito logró llegar cerca del 96 de nuestra era, prácticamente cerrando el primer siglo. Fue una iglesia que el Señor conocía su fatiga en cuanto a servir, en cuanto a hacer la obra de Dios, pero también su perseverancia la conocía el Señor. Tenía una característica muy interesante, que no soportaba a los malos. Así lo dice literalmente el capítulo 2 de la escritura que estamos viendo, pero también una quinta característica que vemos que hoy en día debería de ser una característica que cada uno de nosotros, no solo en lo individual, pero como iglesia local deberíamos de rescatar y tener, es que dice que probaba a los apóstoles. Tenemos que ir ahí a precisamente el verso número 2. Dice, y has probado a los que se dicen ser. Yo quisiera que usted subrayara, si tiene la oportunidad, por eso trate de tener su Biblia abierta y no su celular, porque nuevamente, aunque a veces los que tienen celular en la iglesia local, como hacíamos nuestros cultos presenciales, en lugar de llevar su Biblia, llevaban su celular y uno no sabía si estaban chateando, si estaban viendo el Facebook o el Instagram o cualquier otra cosa. Ojalá, hermano, padre de familia, que no le jueguen la vuelta a sus hijos en casa, sino que es mejor que tengan su Biblia y la subrayen, porque no siempre es tan fácil el subrayar en un celular, aunque yo sé que los patojos son tan buenos que pueden tener hasta una aplicación para eso. Pero acuérdese, te roban el celular y se fueron tus notas. Se fue lo que el Espíritu te habló de una manera personal. Una cosa, una buena costumbre que yo tuve con mi pastor, el hermano Otto, fue que en mis Biblias yo ponía la fecha en la que yo le oía una palabra que había impactado mi alma. Y cuando vuelvo a leer me doy cuenta que hace 30 años Dios me habló y me dijo tal cosa. Y qué buena cosa sería que usted hiciera lo mismo, y que si el Señor retarda su venida en unos 5, 10, 15 años, usted diga, el Señor me habló por medio de este siervo y me dijo esto y esto y esto. Especialmente aquellos que por supuesto tienen la buena costumbre, el buen hábito de parte de Dios de leer la palabra, que se ha perdido tanto en estos tiempos, mis hermanos amados. Mucha gente solo abre la Biblia los días domingo, y eso es triste, porque como usted se va a dar cuenta, esta iglesia, precisamente porque tenía buena doctrina, porque tenía la doctrina apostólica fresca, porque conocía la palabra, podía hacer lo que dice aquí. Y la frase que quería que usted subrayara es: los que se dicen ser apóstoles. 3 veces aparece esa frase: los que se dicen ser judíos, la que se dice ser profetiza. Yo quiero que usted la subraye, porque creo que no está de más la forma como fue traducida, porque para la iglesia de Éfeso, en lo práctico, tenemos que remontarnos a esos tiempos en los que, recibiendo la sana doctrina revelada al perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 3, yo puse el fundamento. Note que no está diciendo yo soy el fundamento, porque ningún hombre, tiene que quedarle muy claro, ningún ministro
por usado, ungido que sea, en ninguna parte de la historia de la iglesia ha sido el fundamento ni lo será. Cristo es el fundamento. Entonces un genuino apóstol pone el fundamento que es Cristo, el cimiento que es Cristo para construir el edificio de Dios, que también en el 1 Corintios 3 indica que la iglesia es edificio de Dios. Pero ese edificio no se cae si tiene el fundamento puesto adecuadamente, que es el fundamento que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegaba un hermano, tal vez desconocido, a esa iglesia local y decía ser apóstol, como que era algo que hacía que las antenitas inmediatamente se activaran, y esas iglesias no eran iglesias muy grandes, hermanos, se reunían en las casas. De alguna manera creo yo que rápidamente los miembros de esa iglesia local se reunían, y lo que les hacía, les llamaba la atención, y quiero que usted le ponga atención, que cuando aparece un ministro que por delante lleva el título de apóstol, el título de profeta, el título de evangelista, el título de pastor, el título de maestro, hay que sospechar. Porque yo le voy a decir algo, hermano. El que ha sido llamado por Dios dentro de esos 5 ministerios preciosos que nos habla Efesios capítulo 4, que tienen el propósito y están vigentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del Espíritu, que alcancemos la estatura del varón perfecto y la estatura del Cristo total, que dice Efesios capítulo 4, están vigentes, por supuesto. Pero hoy en día, entiéndame bien, hay mucha falsedad. Lo voy a decir de una manera que creo que los niños me van a entender, y los jóvenes, los prejuveniles. Hay mucho ministerio chafa. No es real. Son falsos. Y lamentablemente mucha gente no está discerniéndolos en estos tiempos. Entonces ellos dicen: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y entonces la pregunta importante en este momento es: ¿cómo hacían los de Éfeso? ¿Cómo podemos hacer nosotros hoy cuando alguien se presenta como apóstol? Personalmente considero yo que el ejemplo que me dejó un genuino apóstol del Señor, como fue el doctor Otoniel Ríos Paredes, y espero que ninguno de los que están oyendo o van a ver este video se van a sentir molestos, porque a veces cuando se menciona este nombre, a algunos les da enojo, no sé qué les ha pasado, quizá en su corazón quedó alguna herida, algún resentimiento, alguna cosa, pero sencillamente solo lo estoy recordando. Yo no soy una persona que idolatro a un ministro. No, solamente recuerdo que la función de este varón está por demás pretender hacer una apología de ese ministerio. Pero lo que quiero decir muy claramente en este momento es que él no ponía su apostolado por delante. Hoy no sé bajo qué criterio, bajo qué perfil, porque no es el bíblico, muchos ministros, si no les dicen apóstoles, se molestan. Si no les dicen apóstoles, mejor ya ni contestan. Mientras que este varón, yo pude ver que cuando había que presentarlo, hermanos amados, en alguna ocasión que tuve ese privilegio, yo le decía: hermano, ¿cómo lo presento? Como hermano Otto, ni siquiera me decía el pastor Otoniel Ríos Paredes o el maestro de la palabra. Me decía, como el hermano Otto. Entonces, hermano amado, preséntate con tu nombre. Que te conozcan con tu nombre. Si tienes un ministerio primario, los que te conozcan, los que te oigan, los que te vean actuar, tendrán el testimonio con el tiempo. ¿Cuál es tu función ministerial?
Entonces los de Éfeso tenían esa buena característica y dice, has sufrido, dice el verso 3, y has tenido paciencia o perseverancia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué maravillosas características. Yo quisiera que si nos escribiera por medio de alguien el Señor una carta de hablar así de Betel. Yo no sé qué es lo que diría, pero es bueno meditar. ¿De qué hablaría el Señor? ¿Nos diría que somos perseverantes en una sana doctrina, en esperar su venida? Probablemente. Nos diría que somos una iglesia local cuyos miembros llegamos al culto puntualmente. Nos diría, hermano, tal vez ahora a nivel virtual sí nos es más fácil porque no hay recorridos, no hay gastos de gasolina, no hay impedimentos en el camino. Pero ¿qué nos diría? Nos diría que tenemos una sana doctrina, tal vez sí, ¿verdad? Cada uno de ustedes póngase a pensar en eso. Pero inmediatamente lo que el Espíritu quería decirle a la iglesia de Éfeso, y que está en el verso 4, pero tengo contra ti, y es una palabra fuerte, porque viene de Dios. ¿Usted se imagina que el Señor nos permitiera verlo? Obviamente no todos los que ven al Señor son apóstoles, pero para ser apóstoles hay que ver al Señor. Es uno de los requisitos que aparece en 1 Corintios capítulo 9, verso 1. Pero tengo contra ti. Imaginemos por un momento que el Señor se aparece, que hay una visión, que hay un fanero, y nos dice, Sergio, tengo contra ti. Hermano, eso ya es para ponernos a temblar. Que has dejado tu primer amor. ¿Cuál será nuestro primer amor? Siempre es más fácil explicarlo para aquel que se enamoró la primera vez. Y no siempre se puede decir que el que se enamoró la primera vez se enamoró de la que hoy es su esposa. Pero para no complicar las cosas y que no empiece a ver la esposa al esposo así algo raro, o el esposo se le quede viendo también para ver qué discierne, pensemos cuando tú te enamoraste de tu esposa o tu hermana amada te enamoraste de tu esposo. Tuvo que haber desarrollado algo después de que se conocieron. Lo ideal es que se desarrolle una hermosa amistad que pueda permitir conocer primero las almas antes de conocer los cuerpos, porque eso es para el matrimonio. Pero aquellos que deciden casarse de una manera normal, que no les ponen una pistola por detrás, o que no se casan con algún interés, lo hacen por amor, lo hicimos por amor. Pero aquellos que como ministros, pastores, hemos tenido la oportunidad de aconsejar a diferentes parejas a través de los años, sabemos que el desarrollo matrimonial, las fases que hay en los matrimonios, ese tiempo de luna de miel que pasa, vienen los hijos, entran a una siguiente etapa. Y cuando son muchos hijos, la cosa se puede complicar en lo práctico por asuntos financieros, porque el esposo no apoya, el esposo solo da el dinero, pero no quiere apoyar. ¿Cuántas cosas que pueden suceder? La esposa se dedicó a los bebés, desatendió a su esposo. Tantas cosas que nosotros podemos ver en lo práctico, en el desarrollo de los matrimonios, que hacen que en la consejería de repente yo les haga la pregunta, ¿todavía se aman? ¿Y sabe qué es lo llamativo? Que muchos no responden rápido, se quedan pensando. Y para mí el que se queda pensando es porque el pensar le hace reflexionar que lo que ha venido sucediendo a través de los años hizo que ese primer amor descendiera. La buena noticia, hermanos amados,
es que ese amor, si se vuelve a cultivar, vuelve a crecer robusto, vuelven a crecer flores, vuelven a salir frutos en cualquier época del matrimonio. Jamás vaya a pensar usted lo que el enemigo quiere poner en su mente, que ya no ama a su esposo, que ya no ama a su esposa, porque y por eso se quiere ir de la casa, y por eso quiere divorciarse, porque eso que fue cultivado, el Señor permite que pueda ser nuevamente cultivado. Pero como no es de matrimonios que estamos hablando, solo tomé la figura, porque ¿qué será lo que le está queriendo decir el Espíritu a los efesianos de hoy, que han perdido su primer amor? Acuérdese que nosotros vamos a conformar la novia mística que se va a casar. Y Efesios 5 dice, yo hablo de un misterio, dice el apóstol Pablo, pero es basado en el matrimonio que él veía, en lo natural decía, pero yo hablo de Cristo y de la iglesia. Entonces quiere decir que nosotros como iglesia, diagnosticándonos, porque si este mensaje no tiene oídos espirituales, va a ser un mensaje más, que no va a traer ningún tipo de beneficio, hermanos amados. Y solo desgastaré un poco más mi garganta, mis cuerdas vocales, pero no producirá nada. Pero mi confianza es que usted tenga oídos. Entonces, cuando usted recibió al Señor, ¿recuerda usted ese momento tan feliz, tan precioso, donde el Espíritu Santo le convenció, porque Él es el único, no son los hombres, lo convenció de pecado? Lo convenció de juicio. Cuando ese trabajo que venía haciendo el Espíritu, ya sea oyendo un mensaje en una radio, en la televisión, o si tú por primera vez estás oyendo este mensaje y algo está revolucionando en tu interior, porque hoy en día, hermanos amados, hay personas que están enfermos de su cuerpo y el Señor los sana. Y piden oración, porque cuando estamos enfermos se pide oración, pero cuando ya estamos sanos y se quiere hablar del mensaje de Cristo, de aquel que te sanó, ya no quiero saber nada de eso. Nuestra naturaleza humana tiende a ser así, hermanos amados. Pero aquel que nació de nuevo, no el que empezó a llegar a la iglesia, el que nació de nuevo, dice, nueva criatura es. Y el Señor ha empezado un proceso y esas etapas, esa etapa que seguramente el Espíritu le está recordando a cada miembro de la iglesia de Éfeso, pero a cada uno de los que estamos en esta mañana juntos, en comunión, en esta hora, y estamos recordando cómo fue el momento cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Tiene que haber un recuerdo acerca de eso. Y estoy seguro que las características de cada uno de nosotros era que nunca era cargoso ir a la iglesia. Nunca era cargoso oír un mensaje. Nunca era cargoso leer la palabra, lo que el amado decía a la amada. No era cargoso servir, no era cargoso, hermano, hacer todo lo que nosotros hacíamos y que está aquí reflejado en la iglesia de Éfeso, sino que todo eso por amor, ese primer amor, fortalecido, inundado por el Espíritu, porque dice que el Espíritu derramó en nuestros corazones el amor de Dios, y eso nos hacía a nosotros, hermano, estar tan cerca de la presencia del Señor, porque el que ama quiere estar cerca de la persona que ama. Y si tú amas al Señor, anhelas estar cerca. Y claro, si tú en lugar de estar en otro lado, estás en casa, o tal vez saliste y estás sintonizando el mensaje, o vas manejando y estás sintonizando el mensaje, yo sé que el Espíritu Santo te inquietó por amor. Porque no damos un bono de emergencia ni damos un bono pro COVID a todo aquel que sintoniza este mensaje. No mandamos a vuelta de correo un código para que saques una cantidad de dinero. No lo hacemos porque no es, por supuesto, el propósito. Pero nota tú que lo que habían olvidado aquellos que tenían buena doctrina, aquellos que servían al Señor y se fatigaban sirviéndolo, era que quizá por servir, quizá por hacer muchas cosas,
fueron olvidando al Señor de la obra. A veces podemos hacer muchas cosas en la obra y olvidarnos del que nos salvó. Olvidarnos del Señor de la obra. Olvidarnos de aquel que ama nuestra alma, que está siempre dispuesto a bendecirla, a fortalecerla, a hablarnos a nuestro corazón. Y nos damos cuenta nosotros entonces que el mensaje lleva implícito. Dice, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. El que dejó su primer amor. El que ya no ama como antes al Señor. Fíjese que a veces es notorio. Yo lo veo como pastor. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento van a recibir un llamado pastoral, un llamado evangelístico, un llamado magisterial. El tiempo se termina. Y aunque esas funciones sean desarrolladas por poco tiempo, hermano amado, qué importante es estar dispuesto. Así que esto te puede servir. Para mí, perder el primer amor es cuando nosotros lo que hacíamos antes, después se nos vuelve carga. Una frase muy socorrida es que dicen aquellos que perdieron el primer amor, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a servir. Ya no hallo las horas de levantarme, ya no hallo las horas de prepararme, ya no hallo las horas de que llegue la hora en la cual yo voy a ir a alabar al Señor, voy a ir a hablar con Él, voy a ir a reunirme con Él. Hoy no lo puedes hacer en el templo, no lo podemos hacer en el templo, no nos podemos reunir ahí, pero ¿será que ese primer amor te hace levantarte temprano, te hace hacer tus quehaceres que no pudiste hacer antes y por eso te levantaste temprano y hay algo que se mueve en tu interior, que anhelas alabarlo, anhelas levantar las manos, anhelas orar, anhelas estar cerca de su presencia, anhelas oír su palabra y anhelas después de que termine el culto seguir con la fiesta que llevas adentro, porque todos los nacidos de nuevo llevamos el arca adentro. Así que aquel que iba a un culto, a un templo, debía salir con el arca adentro, con el gozo adentro, hermano amado, aleluya, gloria al Señor. Yo sé que tú me estás entendiendo. El mensaje para el que dejó el primer amor es: arrepiéntete, mira de dónde has caído. Si Dios es amor, la relación más importante entre el Hijo de Dios y su Padre Celestial es el amor. Por eso insisto que el Espíritu Santo derramó el amor ágape de Dios, el amor incondicional de Dios, lo derramó en nuestros corazones y es para que esté en abundancia. Entonces, por supuesto, cualquier estratega y el enemigo, que el Señor reprenda al enemigo de nuestras almas, su estrategia es distraernos en otros amorcitos chiquitos que poco a poco se van volviendo mucho más grandes. A veces un proyecto empresarial, una carrera universitaria, a veces la misma familia o los hijos o los hobbies, los deportes. Hay hermanos que no pueden dejar de salir para hacer algo, quizá lo que más les llama la atención y por lo que más oran que el gobierno les permita una libre locomoción es por ir aquí, por ir allá, pero no todos están pensando que esa libre locomoción y esa libertad para poder volverse a reunir en el templo, esos son síntomas que indican que hemos caído de nuestra relación de amor. Volver al primer amor es volver a levantarse. Porque hemos caído. Volver al primer amor es arrepentirnos, cambiar nuestra mente. Hermanos amados, nunca me gusta ponerme como ejemplo, pero sí viví la experiencia de haber sido estudiante. Y hermano, no es para que me haga, pero fui abanderado en los básicos, en el diversificado. Ya en la U ya no pude yo sacar buenas notas porque trabajaba y estudiaba. Y eso me era muy difícil tener el tiempo suficiente porque siendo estudiante
desde los 11 años, hermano, yo empecé, el Señor llegó a mi vida, el Señor cambió mi vida, cambió la vida de mi mamá, la vida de mis hermanas, cambió mi familia, que estaba atravesando un divorcio difícil por parte de mi mamá, teniendo yo 10 años. Yo llegué a los caminos del Señor a los 11, y eso fue lo que hizo que realmente mi vida tomara un verdadero derrotero y no tomara otro tipo de caminos. Pero nunca el estudiar, óiganme bien, hermanos jovencitos, nunca puse yo como excusa el estudiar no ir a la iglesia. Y no me voy a decir que yo sacaba buenas notas porque era muy inteligente. Todos tenemos un buen nivel de inteligencia, hermanos amados. Y aquel que tiene algún tipo de forma especial de aprender, sus padres tendrán la sabiduría de ayudarlo de alguna manera. Pero estamos hablando en general. Nunca, hermano, mis estudios limitaron mi servicio al Señor. Entonces yo considero que se puede hacer. Hoy hay formas mucho más fáciles que antes, cuando yo viví mi juventud. Cuando yo llegué a ser un profesional universitario, hermano, mi carrera, cuando llegué a tener una empresa propia, mi empresa no me apartó de servir al Señor, no me apartó de ir a la iglesia. Entonces, cuando yo oigo que tú no puedes oír un mensaje, que no puedes asistir al tiempo virtual de alabanza porque estás estudiando, yo tengo que entender que no has sido un buen administrador de tu tiempo. Tu amor por el Señor bajó. Y estos 6 meses pudieron estar provocando eso en tu vida. Puede ser, hermana amada, que tú en este tiempo donde hay cursos gratis virtuales te encampanaste, te enamoraste de un curso, ya sea de cocina, ya sea de repostería, cualquier otra cosa, y que le das mucho tiempo a eso, y por eso no tienes el tiempo, lo que indica, de buscar del Señor, de orar, de estar en comunión con Él. O si tú has estado anhelando a aquellos jóvenes y aquellos adultos que van a los gimnasios y que de alguna manera no abren el gimnasio, pero yo tengo que salir a ver qué hago porque tengo que mantener este cuerpo atlético, estos bíceps bien desarrollados, etcétera. Y claro, el ejercicio es bueno, pero también el consejo de Pablo a Timoteo fue que el ejercicio para poco es provechoso. Y le dio el consejo de que mejor ejercítate en la piedad, ejercítate en la vida de Jesucristo, ejercítase en tomar como modelo todo lo que Él hizo, que eso es el misterio de la piedad. ¿Cómo estamos en cuanto al amor? La parucía que viene solo va a ser una realidad. Te lo tengo que volver a decir, aunque estés cansado de oírlo, para los que estamos enamorados de Cristo, para los que estamos ardiendo en amor. Y uso la palabra arder en amor por hacer gráfico, por Él. Mira, para muchos, yo ya soy un viejo, porque cumplí 60 años. Quizá para muchos jóvenes y pensarán, es que el hermano Sergio es bien cuadrado, porque él ya está viejo, pertenece a otra generación. Hermanos amados, el amar a Cristo es independiente de las generaciones. O le amas, o le amamos, o ya no le amamos mucho. Aquella mujer o aquel hombre que dejó de amar a su pareja, que a veces está con esa persona por ciertas razones, ya no actúa igual que antes. Y por eso nosotros, si nos bajó el amor, si somos efesianos, y acuérdese, el mensaje va a terminar para la iglesia de Éfeso diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está diciendo a usted de una manera personal. La exhortación es: haz las primeras obras. ¿Evangelizabas recién convertido? Dios te usaba
Nadie podía callar tu boca para expresar sin conocimiento teológico, sin capacitación evangelística, sin haber ido a un instituto bíblico. Nadie en la familia, ni los primos, ni los amigos, ni los compañeros de estudio, nadie evitaba que tú le hablaras del Cristo que había cambiado tu vida. Aleluya. Pero los años pasaron y ahora ya no lo haces. Ya no lo hacemos quizá. Haz las primeras obras. Y aquí viene algo tremendo para esta iglesia. Si no, quitaré tu candelero, quitaré tu luz. El candelero habla del trabajo del Espíritu Santo. El aceite que fluía por los 7 brazos y el tronco común del candelero era aceite tipo del Espíritu Santo. Y las 7 luces iluminaban el lugar santo del tabernáculo de Moisés, donde así podía oficiar el sacerdote. Como el mensaje iba para el ángel, para el ministro. Hermano amado, algo que nos debe de dar temor a los ministros es que quiten nuestro candelero. Porque un ministro sin candelero, tarde o temprano, se va a mostrar las características de no tener la luz de Dios, de no tener la iluminación del Espíritu. Por eso la pregunta que yo hago, ¿cómo será una iglesia local sin candelero? ¿Tú te has dado cuenta que las iglesias más populares en Guatemala y en cualquier parte del mundo son las iglesias que tienen programas muy interesantes para jóvenes y adultos? Donde en el púlpito se desarrollan cosas que a veces dejan mucho que desear, porque lo que tocan son los sentidos, pero no los sentidos espirituales, sino los sentidos materiales. Ejercicios de alta tecnología para las grandes pantallas de grandes miles de dólares para poder colocarlas, porque eso atrae a los jóvenes. Una alabanza, hermano, con luces, con humo, muy parecida al mundo, pero atrae a los jóvenes. Entonces, cuando una iglesia no tiene candelero, tiene que sustituir la presencia de Dios, el mover del Espíritu, el desarrollo de los dones. Para mí es increíble que los ministros que alguna vez tuvieron dones del Espíritu porque se desarrollaron en iglesias pentecostales, queriendo dejar completamente de lado lo que sus padres les enseñaron, desarrollan nuevas iglesias donde dicen: el domingo por favor no me hablan lenguas, porque si hablan lenguas me van a asustar a los inconversos. Hermanos, por favor, si donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Cómo podemos estar coartando? Claro, hay un orden. La Biblia dice que haya profecías, que haya palabra en lenguas, interpretación en lenguas, a lo más 2 o 3, porque dice que Dios es un Dios de orden. Pero eso no se compara con decirle a la persona: por favor, aquí, por favor, si usted va a ser liberado de demonios, mejor ni llegue a la iglesia, porque lo vamos a sacar en sopilotío, porque no queremos esas cosas que asusten a la gente. Si el poder de Dios jamás va a asustar a la gente, el poder de Dios manifestado a través de la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de los dones, lo que va a hacer, según lo que dice la palabra, es que va a ser de testimonio incluso al inconverso. Aleluya. ¿Cómo será una iglesia local sin candelero? Una pregunta para meditar por mucho tiempo, porque acuérdate que tú eres parte de la iglesia. ¿Cómo será una persona sin candelero? Cuando va al culto no tiene luz, no tiene fuego, no tiene nada. Solo, tristemente, una religión de domingo. Al vencedor le daré a comer. Así como se repite la frase: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, también se repite 7 veces: al vencedor. La amonestación, la exhortación que el Espíritu da a las iglesias, y que a cualquier efesiano que me pueda estar escuchando, el Señor te quiere decir es que tú y yo necesitamos, si hemos perdido el primer amor, hacer las primeras obras.
para que no nos quiten el candelero y vencer. Porque la novia está compuesta de los 7 vencedores de este mensaje a las 7 iglesias. Así que no es fácil la batalla. Quizá es muy difícil dejar los amorcitos que hemos permitido que se pongan en primer lugar para el gran amor de Dios que nosotros tenemos que establecer. Yo sé que ya me pasé de las 12 y apenas voy con la primera, pero si tú me aguantas, hermano, si tú tienes el tiempo, yo voy a seguir, por eso estoy sentadito para que no me molesten mis piernas, pero yo voy a seguir. Dice, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Eso me hace recordar a mí y voy a tomar libertad porque yo siento la presencia del Señor, espero que tú la sientas, pero precisamente de este pasaje bíblico el Señor me dio la letra de una estrofa del canto Somos vencedores en Cristo, que dice, del árbol de la vida comeremos en el paraíso de Dios. Blancas vestiduras tendremos, su sangre es la que nos limpia. No temamos, Él ya triunfó. Resistamos, el enemigo huirá. Avancemos sin ningún temor. Conquistemos lo que ya nos dio. La garganta a veces me afecta. Pero esa es la promesa, hermanos amados, para este tiempo. Venzamos aquello que nos está deteniendo, que se ha vuelto un muro que no hemos podido atravesar y que del otro lado está el Señor, porque permitimos que se levantara ladrillo tras ladrillo, ladrillo tras ladrillo. Y a veces sin darnos cuenta, amamos más nuestra profesión. Amamos más nuestra empresa. Oh, algunos ministros aman más su ministerio. Algunos aman más su carrera universitaria. Sus planes para desarrollarse aún fuera de Guatemala, porque esta Guatemala no funciona. ¿Cuántos en algún momento tuvimos esa idea de jóvenes? De salir de este país, porque las cosas cada vez eran más difíciles. 1001 proyectos que están capturando nuestra atención, dejando de lado al que murió en la cruz del Calvario por nosotros, teniendo en poco una salvación tan grande. Por eso, por lo menos déjeme hablarle de la iglesia de Esmirna. Yo creí que hoy le iba a hablar a usted de 4 iglesias, pero dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Efesiano, ojalá hayamos tenido oído para oír. Muchos creen que la iglesia de Esmirna se desarrolló en la época entre el primer siglo, el cierre, el año 100 de nuestra era, hasta el año 316. Y lo ubican de esa manera aparentemente tan exacta, porque ese fue un periodo de 200 y pico de años, 216 años de persecución para la iglesia. La iglesia fue perseguida por el Imperio Romano. Nerón tomó a los cristianos, los embadurnó de un material inflamable y les prendió fuego para iluminar sus calles y sus palacios. Les puso la culpa, aunque él quemó Roma, de haber quemado Roma, y en cualquier parte del imperio eran perseguidos por casi 200 años. Seguramente fue una época terrible en el aspecto de la persecución, pero quizá fue la época de mayor avivamiento en la iglesia,
porque todo aquel que era hijo de Dios sabía que serlo podía costarle la vida y estaba dispuesto a morir bajo las fauces de las fieras, a morir de las maneras más terribles, siendo crucificados como había sido crucificado el Señor. Esa fue la época de Esmirna, del mensaje, aunque Esmirna y las 7 iglesias recibieron el mensaje al final del siglo I bajo la pluma del inspirado apóstol Juan, y ese mensaje se hace completamente actual en el 2020, época del coronavirus, donde muchos de nosotros más de alguna vez hemos pensado que si este virus nos puede alcanzar, pudiéramos morir. Y obviamente por eso nos guardamos, por eso nos cuidamos, tomamos las medidas necesarias. Pero ¿qué vendrá después del coronavirus para la iglesia? ¿Qué vendrá para la novia amada? La iglesia de Esmirna, el mensaje central era que tenía o podía tener temor a padecer. Todos los esmirnianos de Iglesia de Cristo Betel podemos tener temor a padecer. Es muy fácil oír y leer versos que lo hacen a uno meditar. Cuando dice, me parece en el libro de Hebreos, hasta ahora no habéis batallado hasta el punto de derramar sangre. ¿Sabe usted que vivimos una época donde ser cristiano bajo una doctrina light, bajo una doctrina soft, bajo una doctrina sin demandas? Oh, ese cristianismo les gusta a todos. Oh, vos no te prohíben tomarte tu cervecita, no te prohíben esto, no te prohíben lo otro, hermano. Las religiones, por supuesto que prohíben, pero es el Espíritu Santo el que se metió dentro de nosotros, el que está haciendo una transformación de adentro para afuera, aleluya, que no es una prohibición, no es el estar viviendo un conjunto de mandamientos que alguien nos está chequeando, sino es el Espíritu Santo el que internamente nos está trabajando, porque nos han cambiado la genética, nos han cambiado las intenciones, nos han cambiado los malos deseos, están tratando de transformar nuestros pensamientos. Eso es lo que el Espíritu está haciendo desde que entró a nuestra vida. Si tú y yo no lo hemos entendido, hermano amado, entonces seguramente no lo vamos a entender. Muy bien. ¿Cómo se presenta el Señor a esta iglesia que podía tener temor a padecer? Yo creo que es natural en un instinto de conservación que tenemos todos, tener temor a padecer. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11. El mensaje a la iglesia de Esmirna. ¿Habrá oídos espirituales para oír lo que el Espíritu quiere decirle a los esmirnianos de estos tiempos? La historia de la iglesia demuestra y nos deja a nosotros con la boca abierta. Pero si entendemos que solamente a través de ser llenos del Espíritu Santo, de recibir un cuerpo de exaltación que aunque es mortal, te prepara para morir, como el que recibió el Señor Jesucristo en Getsemaní, como el que recibió Felipe, el primer mártir que nos habla el libro de los Hechos. Ese cuerpo de exaltación, hermano amado, nos prepara aún, si es necesario, padecer y aún morir. Las características de esta iglesia es que conocían sus obras, pero dice, conozco tu tribulación. El que caminaba en medio de los candeleros sabía que la iglesia iba a sufrir persecución. Ya desde el primer siglo vemos la persecución que se da precisamente de la que nos habla el libro de los Hechos, cuando todos gozosamente, aunque iban siendo perseguidos, salieron de Jerusalén, pero iban predicando las buenas nuevas de salvación, porque el Señor les había dicho, y me seréis y recibiréis poder.
y el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y para ellos era gozoso. Vemos en esos viajes misioneros de Pablo que él era azotado, lo daban por muerto, le pegaban con vara, hacían tantas cosas con el apóstol Pablo y con los que le acompañaban, que solo muestra lo que sucedía en ese primer siglo, pero se volvió de una manera mucho más sistemática en el siglo II y el siglo III. Siempre he pensado, y algunas veces lo he predicado, que la iglesia de Guatemala, que alcanza porcentajes altos, que han hecho temblar a la iglesia grandota, ha crecido y se ha desarrollado. Obviamente Dios ha estado en ese crecimiento, pero se ha dado de esa manera porque en Guatemala es fácil ser cristiano, entre comillas. Aquí nadie te persigue. ¿Te diste cuenta el revuelo que causó la noticia de que un ministro evangélico fue llevado a la cárcel por la acusación de un diputado? Pasó la noche en la cárcel o en una carceleta. Gracias a Dios salió al siguiente día. Pero todos nos preocupamos porque no sabíamos si este era el antecedente o el precedente que se iba a establecer ya. Y obviamente las organizaciones evangélicas del país hicieron sus comunicados, dieron su opinión, tal vez hasta tú escribiste algo a favor de este pastor. Pero ¿qué va a suceder cuando la persecución pueda ser sistemática? Hermano amado, ¿y no nos vamos a ir pues? Es que no sabemos del día y la hora. Hay leyes que están engavetadas y que Dios en su misericordia las ha dejado ahí. Y no han pasado en este país, pero ya han pasado en otros países latinoamericanos, que pueden conllevar que un ministro o los cristianos, como esa información que circula y que llama la atención, que la misma ONU ha creído que el peor enemigo para que se lleven a cabo sus propósitos es la iglesia, son los cristianos. Entonces, hermanos amados, todos podemos tener temor a padecer. Esta iglesia era una iglesia pobre porque en la persecución no tenía bienes, se los habían quitado. Pero me llama la atención que en el verso donde dice, eres pobre, ahí en el verso número 10, es llamativo, que dice, no, el verso 9 dice, yo conozco tu pobreza. Está hablando de una pobreza en cuanto a bienes materiales, por la persecución. Me llama mucho la atención que aquellos que de parte del Señor, ahí en el capítulo 4, 5 de los Hechos, dice que vendían sus propiedades en Jerusalén, en ese avivamiento que se estaba dando bajo instrucción del Espíritu. Y ponían a los pies de los apóstoles el valor de sus posesiones, de sus propiedades. Y una cosa interesante es que dice que todos tenían las cosas en común y en esa congregación en Jerusalén nadie tenía necesidad de nada. Me parece que sus necesidades básicas eran cubiertas. Hasta cierto punto la iglesia de Jerusalén siempre fue una iglesia pobre. Pero nadie se quedaba sin comer. Nadie se quedaba sin vestido. Muy interesante lo que se dio ahí en el inicio de la iglesia. Pero cuando estos fueron perseguidos, dice, yo conozco tu pobreza. Y puede ser que alguien se identifique con esto y diga, Señor, si yo no tengo para pagar la renta mañana, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Pero entre paréntesis dice en el verso 9, pero tú eres rico. Porque lo más importante, hermanos, al final de los tiempos y en cualquier época, no es tener bienes materiales. Por eso la teología de la prosperidad, que ya vamos a llegar a ella,
Porque de eso se menciona de alguna manera en estos mensajes. Y ojalá que tengamos oídos para oír. Porque mire, hermano amado, yo conozco muchos cristianos que pasaron por el IMSS Central y que hoy por hoy asisten a congregaciones donde se habla acerca de la teología de la prosperidad y lo que más les interesa. Incluso algunos me hablaban y me decían: hermano Sergio, usted tiene que crecer, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro, y me motivaban a que yo hiciera esto, hiciera lo otro, y que me parecieran los ministros actuales y que predicara la teología de la prosperidad. Y obviamente todo aquel que le gusta la teología de la prosperidad, hermano, que hoy lo que está haciendo es haciendo cristianos tipo Laodicea, tibios, aleluya, veo yo sus vidas encaminadas exclusivamente a hacer dinero, hermanos, a disfrutar de los bienes que poseen. Yo no digo que eso sea malo, pero he insistido que la verdadera prosperidad es cuando prospera el alma. Así lo dice también el apóstol Juan en una de sus cartas. Gloria a Dios. Yo voy a predicar media hora más. Acuérdese que estamos en casa. No tiene que hacer esas 2 horas de cola para ir a comer. Pero tengo que hacer el almuerzo. Pero lo hacen gozosos, hermanos, ministrados por el Espíritu de Dios. Entonces, note que dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Aquí está otra vez la frase. Los que se dicen ser apóstoles fue algo con lo que batallaron los efesianos. Pero los esmirnianos, y me parece que hay esmirnianos en este tiempo, que tenemos de alguna manera que batallar contra los que se dicen ser judíos y no lo son. Y es fuerte lo que dice la Biblia. Mas son sinagoga de Satanás. Hará más o menos 20 años o 25 años, quizá antes, pero por lo menos en nuestro país, muy a la par de cuando nuestro pastor murió, algunos de Elim, algunos de la iglesia Maranata y de otras congregaciones, por alguna razón se vieron engañados por un movimiento llamado mesiánicos. Yo tengo que hablar con libertad, porque le estoy hablando a la iglesia de Cristo Betel, que tengo la bendición de pastorear de parte de Dios. Y dentro de este movimiento llamado mesiánico, que aparentemente da la idea de que se está buscando un Mesías, hermano amado, yo no estoy buscando un Mesías porque ya tengo a Cristo, que dicho sea de paso, es el Mesías ben José y va a ser pronto el Mesías ben Judá. Pero se empezaron a introducir encubiertamente y algunos ministros fueron contaminados y engañados por esas corrientes de personajes que incluso hicieron sus propias interpretaciones de la Biblia y circulan Biblias mesiánicas que tenemos que tener cuidado, porque de una manera velada niegan la deidad de Cristo, porque hoy por hoy ningún judío, a menos que se le revele que Jesús es su Mesías, lo cree. Entonces, qué tremendo mensaje que en cada generación deben haber surgido movimientos de este tipo. Pero lo que debe llamar nuestra atención es que estos personajes con una doctrina equivocada dicen ser judíos y son pura Chapinlandia, hermano. Aleluya. Y empiezan a decir que son judíos. Claro, Gálatas nos dice que los que somos hijos de Abraham somos aquellos que por la fe hemos creído en el Hijo de Dios. Pero eso es otra cosa. Entonces, de repente, aunque es una característica tardía, se ponen una kipá. Bueno, para aquellos que se nos está cayendo un poco el pelo de aquí, la kipá nos puede ayudar a calmar el frío. Pero no, hermanos, eso no es nuestro.
No es una cultura nuestra, ni es de acuerdo a la sana doctrina. Se dejan las barbas largas de chivo. Algunos se ponen aquí en una cajita que usan los judíos ortodoxos, escriben textos bíblicos porque interpretan literalmente la Torá, que esté cerca la palabra de Dios de tu mente, y así lo interpretan de una manera, se visten de una manera rara, se compran un talit. Y obviamente sabemos que el shofar es un instrumento musical que tiene cosas muy lindas, pero muchos mesiánicos no sueltan su shofar. Pero en el entendido de la interpretación de una mala doctrina, hermanos amados. Entonces, en este siglo XXI, cada vez hay más mesiánicos. Fíjese que yo me he dado cuenta que el mesiánico, los que pertenecen a esta secta, no evangelizan, sino que van detrás de todos los hermanos cristianos que no tienen doctrina, que no leen su Biblia, y los engañan fácilmente. Y de repente están guardando el día viernes a las 6 de la tarde, empiezan a guardar el sábado. Este ya no es un tiempo de guardar días. El reposo de Dios son los 7 días de la semana, hermanos amados. Entonces los esmirnianos tenían que batallar con eso, pero dice, y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Y aquí viene lo importante: no tengas temor de las cosas que has de padecer. ¿Qué versículo más exacto para lo que estamos padeciendo hoy? Unos más fuertes que otros. Pero la palabra de Dios, para el que tenga oídos para oír en esta mañana, esmirnianos, es: no tengas temor de las cosas que has de padecer. Eso significa que el evangelio bíblico no nos exime aún del padecimiento. El cristianismo bíblico no nos exime del sufrimiento, hermanos amados. Es más, yo he podido entender desde muy joven que aquel que quiere caminar en las huellas de su maestro, aquel que quiere caminar en las huellas del Señor, hermano amado, necesita, aleluya, necesita saber que hay demandas en este evangelio. Dice, niégate todos los días a ti mismo, toma tu cruz y anda. Este evangelio es un evangelio de demandas, porque todo aquel que ha conocido lo que la Biblia nos indica, no lo que los hombres a veces pretenden decirnos que dice, y que nosotros de una manera irresponsable no vamos directamente a la Biblia para ver qué es lo que la Biblia dice, y muchas veces no oramos para que el Espíritu Santo nos diga qué es lo que nos quiere decir. Usted y yo sabemos que la Biblia, y eso trae sufrimiento. Eso trae a veces desprecio, aún de la sociedad. Todo aquel que camina y hace negocios con principios de Cristo lo miran los demás del mundo, o aún los cristianos carnales que hacen los negocios a la manera del mundo lo miran como un bicho raro. ¿Y vos no vas a dar mordida? ¿Y vos no vas a comprar a este? ¿Y vos no vas a hacer esto? ¿Y vos no vas a hacer aquello? ¿Y vos no vas a dejar de pagar tus impuestos? Todo aquello que el mundo hace. Un cristiano que vive bajo los principios de Dios va a sufrir padecimiento. Pero vuelvo a la carga. Dice, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel. Entonces, a veces los hombres solamente son instrumentos. Es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Según este mensaje del Espíritu a las iglesias. Dice, ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Oh, hermano, ninguno de nosotros quisiera ir ni siquiera pasar una noche en una carceleta. El que me diga que quiere ir porque ahí va a ir a evangelizar, pues yo tendría que estar seguro que Dios le habló, porque puede ser un plan. Pero muchos de nosotros encontramos el plan adentro.
si es que fue un plan de Dios y si no fue por un justo castigo a una mala manera de vivir. Es triste ver que en las cárceles de nuestro país hay muchos que se identificaron como hijos de Dios, pero que tomaron malas decisiones, quizá por diferentes razones, y tuvieron que ir ahí. Pero aquí lo que está hablando es que cristianos nacidos de nuevo, deseosos de buscar de Dios, en algún momento fueron echados por el diablo, porque es el enemigo de nuestras almas. Él anda como león rugiente viendo a quién devora. Hay cristianos que por su carnalidad terminaron en la cárcel. Decidieron ser políticos, muchos de ellos. Y ya en la política no soportaron las tentaciones de las mieles de la corrupción, que en un país como este es fácil caer. Pero les alcanzó la justicia y están en una cárcel. Pero aquí está hablando de aquellos que están actuando bien, pero el diablo los echó en la cárcel. Hermano amado, yo no sé. Y siempre digo, algunos creerán que soy ave de mal agüero. No, hermano. Yo solamente estoy reflexionando que, como dice la Escritura, se puede cumplir para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Usted sabe que el número 10 es número de prueba. Quiera Dios que si alguno de nosotros tiene que pasar una experiencia así, hermano, salgamos aprobados y que seamos un instrumento genuino de Dios allá adentro. Pero no que vamos por nuestros propios pecados, por nuestras propias carnalidades, nuestros propios intereses, nuestras propias tonterías. Disculpe que lo diga de esa forma. Dice, verso número 10. Sé fiel hasta la muerte. Eso es lo que nos pide. ¿Tiene oído, hermano amado, en esta mañana para oír esto? La demanda para ser fiel es hasta la muerte. Por eso este camino no la mayoría lo quiere tomar. Pero estoy seguro que la novia amada va a estar dispuesta. Por amor. Porque el que es la cabeza de la iglesia, el que nos amó primero, con amor eterno te he amado y por eso te mostré mi misericordia. Por amor por usted y por mí fue a la cruz. El amor que nosotros debemos de devolver. Pero no porque salga de una manera difícil. Es espontáneo porque el Espíritu Santo lo puso en nuestro corazón. El que arde por amor gustosamente va a dar su vida, como lo hicieron en el segundo y tercer siglo de la historia de la iglesia y como lo han hecho muchos hoy. Lo que pasa es que nosotros en Occidente, los que estamos en este hemisferio, aunque hay lugares en el sur de México donde muchos cristianos han tenido que dar su vida, muy cercanos a nosotros, y donde las autoridades municipales de esos lugares se hacen las locas. Las autoridades federales se hacen las locas. Y no les importa que la religión grandota mate a los verdaderos hijos de Dios, quitándoles sus tierras, o por no participar en sus fiestas paganas. Yo me pongo a pensar, Iglesia de Cristo Betel, si el temor a padecer en determinado momento, a algunos los va a hacer negar su fe. Quiera Dios que no sea así, sino que como dice la Escritura, y aquí me voy a quedar, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre, y por supuesto la mujer, que persevera bajo la prueba. Eso es algo que no puede pasar. No podemos quitar esas experiencias de la vida cristiana, amados hermanos. Yo sería un mentiroso, un ministro falso, si les dijera que el evangelio todo es beneficios materiales o beneficios de esto y de otra cosa. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida. Es un pasaje paralelo que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que le amamos. Por eso la prueba final es de amor, no es de conocimiento, no es de cuánto diezmas, de cuánto ofrendas, de cuánto sirves, de cuántas almas has ganado para Él, aunque eso puede ser el sinónimo de cualquiera de estas cosas que he mencionado, de amarlo a Él. Pero cuando lo hacemos por hacerlo y no por amor, dice que el Señor ha prometido a los que le aman. La palabra corona es estéfanos en el griego. Y esta era una corona que se entretejía o se trenzaba como una guirnalda. A veces se hacían de oro. Y esto significaba una etiqueta de la realeza. Los emperadores usaban esas guirnaldas de oro. Era el premio que se les daba en los juegos públicos a los vencedores. Era un símbolo de honor. Era la corona del vencedor. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 26, 20:14 y 21:8 hablan de la segunda muerte, ir al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, será echado al lago de fuego, que es la segunda muerte. Eso quiere decir que aunque el Evangelio no nos exime de pasar una muerte física por Cristo, no por muerte natural, no por un accidente, no por un virus, sino por Cristo, por nuestra fe, el que la experimente, dice, no sufrirá. ¿Por qué no va a sufrir daño de la muerte segunda? Porque ya el que nos sustituyó fue a la muerte segunda por usted y por mí. Y cuando nosotros creímos en Él, cuando eso nos permitió experimentar el nuevo nacimiento, nos sellaron como propiedad de Dios. Y ese sello de la herencia adquirida a precio de sangre nos exime de ir al lago de fuego. Por eso nosotros vamos a resucitar en el turno de primera resurrección como muertos en Cristo. Aleluya. Si es que antes de que Él venga nos toca dormir y adelantarnos para estar en su presencia. Termino con un verso. En la primera epístola a los Corintios, capítulo número 9, que nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros. Capítulo 9 de Primera de Corintios, verso 25 al 27 dice, desde el 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, esto es una analogía de la vida cristiana, todos a la verdad corren, todos estamos corriendo en esta vida cristiana, pero uno solo se lleva el premio, y el premio era la corona estéfanos? Corred de tal manera que lo obtengáis, hermanos amados, sin temor a lo que pueda venir. Esmirniano que me estás oyendo,
Efesiano que has perdido tu primer amor, corramos, arrepintámonos, volvamos a las primeras obras. Aleluya. Y dice, de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Eso no nos gusta a los cristianos de hoy. La abstinencia. Aún hasta de alimentos a veces hay que abstenerse según un llamado del Espíritu. De todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, porque aunque fuera de oro es corruptible. Pero nosotros para recibir una corona incorruptible, como es la corona de la vida, la corona de justicia. Así que yo, dice el apóstol Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, no a ver qué sale. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Y esto no es literal, hermano. Algunos religiosos lo entendieron así, aún Martín Lutero así lo entendió. Y lo pongo en servidumbre. Hermano, este cuerpo que tiene leyes en los miembros, que tiene una naturaleza pecaminosa, que tiene un hombre viejo, hay que ponerlo en servidumbre. No con fuerza de voluntad, hermanos, sino permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestro ser integral, incluyendo nuestro cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, decía el apóstol Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. El que tenga oídos, quiera Dios que todos en esta mañana, tarde ya, tengamos oídos espirituales para oír lo que el Espíritu. Yo sé que si tú vuelves a leer despacio el mensaje a la iglesia de Éfeso, meditando, deteniéndote donde el Espíritu te diga que te detengas, oyendo lo que el Espíritu Santo te quiere decir en forma personal porque te conoce. Y volvemos a las primeras obras. Permitimos que haya en nosotros un cambio de mente. Nuestros oídos van a sanar. Pero si todo este mensaje largo, para algunos cansados, tal vez aburrido, pasó de largo, hay atrofia en los oídos espirituales. Quiera Dios que nosotros oigamos, no al hombre, porque si todo lo que he dicho ha salido de mi corazón y mi mente y no es palabra de Dios, deséchelo. Pero si tienes testimonio que viene de Dios, abrázalo, medita, toma decisiones, deja algunas cosas que tienes que hacer. Alguna vez fui un empresario exitoso, un ingeniero que me gustaba mucho mi profesión. Cada mañana me sentía emocionado, no cansado, no aburrido, emocionado de tener que empezar un nuevo proyecto de construcción. Por muchos años fue la manera como el Señor me sostuvo y a mi familia. Pero un día el Señor me pidió la profesión, me pidió la carrera, me pidió el presupuesto holgado y muchas otras cosas para servirlo. ¿Y sabe qué? No me arrepiento. Es la decisión más grande que he tomado en mi vida, ser un siervo de Él. Yo no sé qué te va a pedir Dios, amado joven, amado hermano, hermana, señorita. No sé qué te está pidiendo Dios. Estás en batalla.
Y quizá por eso tapas tus oídos y no oyes la voz del Espíritu. Pero mi oración es y será que tus oídos sean destapados, que tus oídos sean sanos, que tus oídos sean sensibles a recibir la voz del Espíritu personal que Él tiene para ti en estos tiempos y que estés dispuesto a obedecer. Yo terminé y solamente ayúdame cerrando tus ojitos. Si quieres levantar tus manos, si quieres ponerte de pie como tú percibas y sientas en el Espíritu. Padre, tu palabra es demandante. El mensaje que el Espíritu tiene para la iglesia de este tiempo final es punzante. Es como pedernal afilado, porque al fin y al cabo, Hebreos 4:12 dice que tu palabra es como espada de dos filos, que penetra profundamente para partir el alma, para partir el espíritu, para separar lo que es almático, para separar lo que es del espíritu y mostrarnos como un espejo lo que no te agrada, que muchas veces proviene del alma. Dice que discierne los pensamientos, la palabra, que discierne los corazones, la palabra. Ayúdanos, Señor, en esta tarde, a que sin importar nuestra edad, tu palabra, que ha sido expuesta en este momento, el Espíritu Santo, la personalice según la necesidad, según el diagnóstico de cada quien, según su realidad. Y que aquellas cosas que en este momento el Espíritu quiere hablar, los oídos estén destapados para oír. Y que ese oír produzca fe. Y esa fe nos permita tomar las decisiones que en obediencia tú estás hablando. Porque tú conoces el plan para cada uno de nosotros. Y que podamos confiar. Ayúdanos a volver al primer amor. Creo que ninguno de los que estamos aquí en comunión podemos decir que estamos en el primer amor. Algo falta. Algo se ha perdido. Algo hemos dejado. Y te pido, Señor, que todo aquel que está temeroso de lo que ha de padecer por causa tuya, que venga fortaleza del Espíritu Santo. Todo aquel que está temiendo a un virus, que venga en el nombre poderoso de Jesús la convicción de que nuestras vidas están en tus manos. Todo aquel que está enfermo y los médicos le han desahuciado. Señor, que no tema a la palabra del médico, sino que crea a tu plan. Porque si tu plan es llevarte a alguien, ese es el mejor plan, estar en tu presencia, como decía el apóstol Pablo, que para él morir era ganancia. Pero si tu plan es levantarlo, sanarlo, sin importar el diagnóstico médico, sabemos que señales, prodigios y milagros seguirán siendo hechos. Y que en este mismo momento alguien que esté enfermo, Señor, alguien que está viendo este mensaje, alguien que está sufriendo por un familiar en enfermedad, yo te pido, Señor, que tu mano se extienda hacia cualquier lugar donde hay una necesidad y el poder de tu Espíritu Santo quiere traer sanidad al cuerpo. Tú eres todopoderoso, Señor.
ira, sora, kanda, namashira, cara. Que todo temor se vaya. Que el único temor que quede en nuestros corazones sea el temor a ti, que es el principio, como dice Proverbios, de la sabiduría. Oh Señor, provee al necesitado. Provee, Señor, aquel que tiene deudas. Dale, Señor, una buena administración para que pueda, Señor, en el nombre de Jesús, pararse frente a la deuda y tú operes milagros, Señor. Padre, oro por el que no tiene trabajo, que tú le proveas uno, Padre, en el nombre de Cristo. Oro, Señor, por aquel que está en situaciones familiares difíciles, para que tú, Señor, por medio de tu amor, permitas que haya comprensión, que haya paciencia, que haya, Señor, todo lo necesario para volver en ese caso al primer amor familiar. Oro por ese niño, ese joven que se siente incomprendido, quizá porque es el único cristiano en su casa, o que siendo todos cristianos, Señor, han tomado diferentes caminos y hay situaciones anómalas en casa. Yo te pido que tú intervengas poderosamente en esos hogares, Señor. Oro por el joven que se ha apartado por diferentes razones, para que tú lo atraigas. Por el adulto, Señor, que se ha apartado, Señor, por diferentes razones, atráelo con lazos de amor. Oro por aquel que no te conoce y que este mensaje puede llegar a su vida, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, le convenza de pecado y sepa que uno que lo amó primero, que lo amó desde la eternidad, dio su vida por él en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, y pueda ser atraído por ti, Señor, y puedas producir en él y en ella el nuevo nacimiento. Que hoy, Señor, en nuestras vidas haya paz. Ministramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que tú le ministraste a tus discípulos cuando resucitado te apareciste en medio de ellos y les dijiste: Shalom. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da temporalmente, sino que como yo la doy en una forma permanente. Que esa ministración llegue a lo profundo de las almas, Señor, que están viendo este mensaje o lo oirán después. Amén y amén. Yo los bendigo, hermanos amados de Iglesia de Cristo Betel. Estemos pendientes de las cápsulas que diferentes hermanos, jóvenes, señoritas, adultos de diferentes áreas de la iglesia se están haciendo y que son de tanta edificación. Esté pendiente del miércoles, esté pendiente del viernes, del próximo domingo, y en especial recuérdese que tenemos diferentes horarios: a las 10, a las 4 y a las 9 de la noche, donde intercesores estamos orando por las necesidades dentro del pueblo o las que conozcamos. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Amén.